Hay una zona de confort que es la más dura en el ser humano, que es cómo te has definido a ti mismo que eres. Cómo te has definido quién eres. Los procesos mentales que te hacen pensar que tú no puedes ir más allá, que hay ciertos obstáculos que son demasiado grandes para ti, o que tú eres demasiado pequeño para ellos. Y es mi experiencia personal que esto no es así. Obviamente no implica que hagamos cosas absurdas. Simplemente implica que lo que nos parece imposible puede pasar, como decías tú, Juan, a improbable y después a posible. La experiencia que tengo en los viajes interiores, que es el campo que más me puede apasionar, es la siguiente. Cuando tú viajas al interior, descubres dos cosas. Lo primero que descubres es que te vienes contando una milonga desde que eras pequeño. Y esa milonga, el problema es que te la has creído. Lo que tú crees, lo creas. Porque lo vives como una certeza incuestionable. Pues todos nosotros arrastramos lo que se llaman narrativas, es apasionante cómo se generan en los lóbulos prefrontales del cerebro. Generamos narrativas y la mayor parte de esas narrativas que las vivimos como realidades incuestionables son profundamente limitantes. Y nos hacen decir a veces, yo soy así. Yo no puedo. A mí no me importa no poder tirar una pared de aquí, pero sí me importa poder hacer frente a ciertos desafíos de mi vida. ¿Por qué tengo que sentirme bloqueado, incapaz, incompetente, inseguro, cuando dentro de mí tengo recursos para hacerle frente? ¿Por qué? Porque hago caso a esa narrativa. Pero no solo está la narrativa que nos contamos, lo más importante es lo que esa narrativa tapa. Hay una historia muy sencilla, probablemente muy antigua, de un rey hindú que iba en su carroza por un camino y se encontró con un mendigo que estaba durmiendo. Entonces el rey le dijo al cochero que parara, se bajó e introdujo en el bolsillo de aquel mendigo una esmeralda de extraordinario valor, pensando que el momento en el que se despertara, este hombre descubriría que acababa de pasar de la pobreza más absoluta a una riqueza incuestionable. El tiempo pasó y por casualidad el rey volvió a pasar con su carroza por el mismo camino y vio al mismo mendigo con más edad, más mayor, más avejentado, pero igual de pobre. Entonces el rey paró, le dijo al cochero que parara, se bajó de la carroza y empezó a decirle al mendigo, pero bueno, ¿qué haces aquí? El pobre hombre, pero yo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás en la carretera? ¿Pero cómo estás con estas ropas? Dice, ¿pero qué le voy a hacer? Soy un hombre pobre. Dice, ¿y la esmeralda? Dice, ¿qué esmeralda? La que puse en tu bolsillo. Y entonces el hombre metió la mano en el bolsillo y sacó una esmeralda. Dijo, jamás se me ocurrió buscar aquí. Esto nos pasa exactamente a nosotros. Nos ponemos nuestras ropas de mendigo y decimos, no puedo, estoy destinado, la vida me ha condenado tal cual, y no se nos ocurre buscar en el interior y encontrar esa esmeralda. Si yo pensara que es una tontería, si yo pensara que es un cuento infantil o un adorno para alegraros la tarde, estaría haciendo muy mal diciéndoos esto. Pero como sé que es así, como sabéis que es así, porque todos tenemos experiencias de ello, ¿por qué no vamos a decir que esto existe? Joseph Campbell descubrió que en todas las tradiciones de Oriente y Occidente está registrado lo que se llama el viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? Es ese viaje que te ayuda a trascender las ropas de mendigo y a encontrarte con la esmeralda. Es un viaje que te saca de tu zona de confort, de cómo te has definido, soy un mendigo. Te introduce en un mundo nuevo, jamás te has planteado que hubiera más de lo aparente y te permite encontrarte con tu riqueza interior.
Por eso en el viaje del héroe, lo mismo que a los 4 protagonistas principales de la novela, les ocurre esto. Penetran en su interior siguiendo un viaje exterior y cuando han completado ese viaje, todo su ser se ha transformado. Previo a Joseph Campbell, hubo un científico que os sonará a todos, fue discípulo de Freud, y fue la gran desilusión de Freud, no porque el hombre fuera desilusionante, sino porque no estaba dispuesto a considerar que el ser humano se pudiera comprender exclusivamente, sobre todo su patología mental, solo desde la sexualidad. Fue Carl Gustav Jung, él era suizo, Freud era austriaco, y Jung estudió mucho el impacto de la mitología en el inconsciente. Todos tenemos lo que se llama personajes dormidos. En las distintas dimensiones del ser humano aparecen cosas muy hermosas y cosas muy feas. Jung le llamó la sombra. Y es muy difícil verlos, es muy difícil reconocerlos. Y aunque hay personas que te dicen, oye, ¿no te has dado cuenta de esto? Y dices, pero qué va, eso no es así. Sí, lo está viendo todo el mundo, menos tú. Pues la gente está equivocada. El ser humano, al menos en mi experiencia, solo tiene un oponente. Nunca es otro ser humano. Es su propio ego. El ego es ceguera. El ego ha causado más muertes y más violencia que todas las guerras juntas. De hecho, todas las guerras surgen en su esencia del ego. Yo tengo razón, tú estás equivocado y no te pienso escuchar. Si tenemos en cuenta los estudios de la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en este campo, lleva más de 40 años estudiándolo, entre el 60 y el 80% de las enfermedades que padecemos en el mundo occidental, desde patologías cardiovasculares, diabetes, problemas óseos, problemas tendinosos, cáncer, 1000 cosas, tienen una relación directa con el mundo emocional. Directa con el mundo emocional. Hay un concepto que a muchos de vosotros no os sonará porque no sois del campo de la medicina, se llama la homeostasis. El gran padre de la homeostasis fue Walter Bradford Cannon. Cannon, norteamericano, fisiólogo, catedrático en la Universidad de Harvard, estudió mucho esos mecanismos que permiten que los 60 trillones de células de nuestro cuerpo estén funcionando bien. Ellos se encargan de que las células no envejezcan más de lo que tienen que envejecer. Ellos se encargan de que los niveles de azúcar sean los adecuados, de que las células mantengan una comunicación armónica entre ellas. Es decir, todo lo que sea la protección del organismo, todo lo que sea la vitalidad y la regeneración de los tejidos, cabe dentro del paraguas de la homeostasis. Por ejemplo, yo tengo un primo, yo soy cirujano general del aparato digestivo, pasé 26 años ejerciendo cirugía, y yo tengo un primo muy guasón que me decía, tú eres un fontanero de cañerías blandas. Y francamente me dolía. Pero muchas veces miramos el tubo digestivo y dices, curioso, me tomo una patata y sale otra cosa. Y entre medias lo bueno se ha quedado dentro. ¿Qué os parecería si os dijera que uno de los factores más importantes para la regeneración del tejido cerebral, uno de los factores más importantes para tener una buena memoria, para aprender deprisa, se llama BDNF? BDNF pertenece a una categoría de neurotransmisores llamadas neurotrofinas, descubiertas por Rita Levi Montalcini, que ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología italiana y murió con 102 años. ¿Qué os parecería si os dijera que una de las fuentes más importantes de BDNF es el tubo digestivo? Que puedes tener problemas de memoria por problemas del tubo digestivo. ¿Qué os parecería si os dijera que la hormona más importante para mantenerse tranquilo, sereno, feliz en la vida es la serotonina? Por eso el famoso Prozac, inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Qué os parecería si os dijera
que el 90% de la serotonina la fabrica el tubo digestivo. ¿Todos sabéis lo que es la médula espinal? Tiene 100 millones de neuronas. ¿Sabéis cuántas neuronas tiene el tubo digestivo? 500 millones. 5 veces más. Pues bien, cuando una persona se siente tensa, se siente asustada, se siente preocupada y vive así, el sistema de alarma del cuerpo genera daño en distintos lugares y uno de ellos es en el tubo digestivo. Con lo cual baja el BDNF, baja la serotonina y baja el sistema inmune porque el 80% de la función inmune, que nos protege frente a bacterias, virus y tumores, la controla el tubo digestivo. Es decir, esa homeostasis de la que nos habla con tanto acierto y belleza Walter Bradford Cannon es alterada cuando vivimos asustados, cuando vivimos desesperanzados, cuando nos sentimos incompetentes. Qué fascinante los últimos descubrimientos que demuestran que cuando nos sentimos queridos, valorados, acogidos, se produce una activación de lo que se llama el sistema vagal y el tubo digestivo mejora. Es decir, el ser humano, como dice uno de mis grandes maestros, el profesor Alfonso López Quintás, uno de los grandes de la filosofía y un ser humano ejemplar, el ser humano es un ser de encuentro. Y cuando tú te sientes acogido, valorado, querido, reconocido, los 60 trillones de células del organismo lo notan y mejoran. Es más, incluso aumenta la longitud del telómero, que es una cosa que está en los extremos de los cromosomas, que se puede medir y que tiene una relación con el tiempo de vida. Por tanto, para mí el concepto de medicina holística, es decir, no solo la medicina que me apasiona de la ciencia y la tecnología, sino la medicina que valora, respeta el impacto del cuerpo, me parecía absolutamente esencial. Y es verdad que además del cerebro con sus 100.000 millones de neuronas, 100.000 billones de conexiones, está el cerebro del corazón. El corazón tiene 40.000 neuronas. Diréis que pocas. Sí, pero el campo magnético que produce es 5.000 veces más potente que el del cerebro. ¿Sabéis lo que se llama un torus cardíaco? ¿Sabéis que estamos emitiendo un cambio en el campo electromagnético a 3 metros de distancia? Los demás sienten si nuestro corazón está en paz o está en guerra. Y hay mucha investigación en esto. ¿Sabéis que cuando el cerebro, el corazón y el tubo digestivo se sincronizan, cambia radicalmente el funcionamiento del cerebro? Y se produce una sincronización de ondas cerebrales y la persona llega a niveles mucho más altos de inteligencia, de memoria, etcétera. ¿Por qué nos olvidamos de estos recursos que el ser humano tiene? Entonces, y voy a terminar ya con esto para que tengamos un ratito de conversación. Al final nos encontramos con que a todos nos gusta el control, la seguridad, que nos valoren, que nos den importancia, tener un estatus, que nos acojan. Y esto es muy agradable. Que vayas a un restaurante, que te traten con afecto, que te reconozcan, oh, bienvenido, no sé qué, que vayas a un sitio, que te traten con cariño, es muy agradable. Pero cuando el control, la seguridad, el estatus y el pertenecer se convierten en nuestra obsesión, se transforman en una cárcel. Y cuando no te hacen todo el caso que te gustaría que te hicieran, experimentas una frustración sorprendente. Cuando el mundo se mueve, una angustia insuperable. Cuando no te acogen como te gustaría que te acogieran, una sensación de soledad infranqueable. Y en un mundo como el actual, un mundo buca, volátil, incierto, ambiguo y complejo, ¿entendéis por qué los niveles de ansiedad no paran de subir? Y los de su prima hermana, la depresión. Lo que he pretendido
Lo que he buscado es ayudar a través de lo que escribo a que nos demos cuenta de que es normal que nos guste la seguridad, que es normal que nos guste el estatus, el reconocimiento, la valoración, que es normal que nos guste que nos acojan, pero que no nos podemos quedar ahí. Que el verdadero crecimiento, la verdadera magia, la verdadera evolución de un ser humano es cuando abraza la aventura, cuando ve en la incertidumbre no un peligro sino una oportunidad, cuando se ocupa, no solo se preocupa, sino que se ocupa en crecer por dentro, y cuando en su vida es una prioridad añadir valor a la vida de los demás. Esa contribución, ese levantarte por las mañanas y en lugar de decir, a ver quién me ayuda hoy en la vida, te plantees a ver a cuántas personas ayudo yo hoy. Eso es lo que he querido transmitir. Muchas gracias. Vamos a hablar del liderazgo basado en el servicio, no de aquel que manda, sino de aquel que sirve, no de aquel que dice exactamente lo que hay que hacer, sino que inspira para que otras personas descubran lo que es posible hacer. Hablamos de un líder que ha librado la batalla más difícil que se puede librar, que es con uno mismo, con su propio ego, con su propia obsesión por el control, por dominar. Recordemos que Nietzsche, este filósofo que ha tenido tantísimo impacto, decía que el ser humano, el hombre, es voluntad de poder. No decía que tiene, sino que es. Independientemente de la visión que este filósofo tuviera, no cabe duda que esta ansia de poder esta ansia de dominar, de manipular, está presente en algunos de los rincones más oscuros del ser humano. Por otra parte, a veces se confunde el líder con la posición, y no es la posición la que hace el líder, es el líder el que hace la posición. Esta obsesión por el estatus, por el reconocimiento, por la valoración, por ser el que más sabe, el que tiene la última palabra, mata la cooperación, destruye la armonía, y lo último que hace es favorecer que las personas afloren su mejor versión. Y finalmente está esta imagen del líder popular. Vamos a ver. Don Alfonso habla mucho y para mí con enorme acierto de los valores. A veces dar la cara por los valores no es popular. Un líder que quiera ganar un concurso de popularidad nunca defenderá los valores, por tanto no es un líder. Entonces, sencillamente lo que os quiero transmitir es lo siguiente. El liderazgo no es una posición, es una forma de ser y de estar en la vida. El liderazgo es inspirar a otras personas para que crean en sí mismos, en sí mismas y desplieguen su potencial. Decía el gran filósofo Emerson que la mayor desgracia de un ser humano es no encontrarse a alguien que le ayude a lograr lo que es capaz de lograr. Un líder mueve desde su ejemplo, no desde su palabra. El liderazgo es siempre visual. El liderazgo inspira porque mueve algo en tu interior. El liderazgo está basado en valores. ¿Por qué? Porque cuando todo es niebla, cuando hay confusión, cuando no se ve nada, el líder, la líder, tienen claro hacia dónde tienen que ir. Yo realmente
Tengo más ilusión de escuchar vuestras preguntas que de seguir a lo mejor comentando cosas. Lo que sí que me gustaría es marcar esa... diferencia. Un jefe puede pedir, puede exigir que le rindan cuentas, lo que en inglés llamaríamos el accountability. Rindes cuentas, y si no rindes cuentas, no haces tu trabajo, ya veremos lo que hago contigo. Pero un líder hace algo mucho más potente. No solo las personas rinden cuentas de lo que se espera de ellos, las personas dan en base a lo que se espera de ellos. Si tú esperas mucho de ellos, si crees de verdad en ellos y en su potencial, si tienes una fe profunda en el ser humano, en su grandeza, independientemente de las torpezas que todos hacemos, yo el primero, inevitablemente tú estás transmitiendo a través de tu simple mirada hasta qué punto estás convencido de la grandeza de esas personas.